Bueno, muy buenas, ya casi tardes, faltan 10 para las 12. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos. Sé que es hora ya prácticamente del almuerzo, así que gracias sobre todo a los estudiantes. ¿Cuál es la idea? Precisamente lo que acaba de mencionar Billy, mostrar el compromiso que tiene el gobierno nacional con la universidad, con su crecimiento, con la posibilidad de abrir nuevos cupos a través de una alianza público-privada. El gobierno aporta para el financiamiento, la universidad pone el capital, pone también la iniciativa, pone el proyecto. Eso es lo que nos convoca hoy acá. Ustedes seguramente no han oído hablar mucho de Findeter. Le pregunto a los estudiantes, ¿alguien conoce a Findeter? ¿Ha oído, sabe algo de Findeter? Probablemente no. Si yo les preguntara, ¿ustedes han oído hablar del Banco Mundial? Que representen un bien público. Pueden ser, por ejemplo, los proyectos que necesitan las alcaldías y las gobernaciones para su desarrollo, para hacer infraestructura, para proyectos medioambientales. Eso es lo que financia Findeter, pero financia también iniciativas del sector privado que prestan un servicio público, que dan un beneficio al público. Por ejemplo, la educación superior. ¿Qué hace Findeter? Da créditos a tasas muy atractivas. Si la universidad se va a financiar en un banco cualquiera, seguramente los créditos que necesita para sacar adelante los proyectos le cuestan una tasa de interés del 10% por año. Si lo consigue a través de Findeter, o sea, nosotros no podemos aspirar a ser un país desarrollado si no logramos tener mejor educación universitaria. Hace muy poco tiempo, en el 2010, cuando empezó este gobierno, de cada 100 jóvenes que terminaban el bachillerato, solamente 37 entraban a la educación superior. Hoy son 51. Es un gran cambio. Pasamos de 37 a 51. El sector privado, la universidad pública, todo el mundo ha ayudado. Becas del ICETEX, créditos del ICETEX, becas de Serpilo Paga, todo eso ha sumado para que ya no sean 37, sino que sean 51. ¿Pero estamos contentos con 51 de cada 100? No. Por ejemplo, un país como Chile tiene 65 de cada 100 en buenas condiciones, si la economía no estuviera bien manejada, porque no tendríamos la posibilidad de ese subsidio, de dar ese apoyo. Entonces yo quiero tomarme 15 minutos de tiempo de ustedes para contarles la historia de la economía colombiana en los últimos años, para que ustedes sepan qué ha pasado con la economía colombiana. ¿Por qué lo hago? Primero, porque es importante que los estudiantes estén totalmente informados. Segundo, ustedes van a tener que tomar decisiones pronto en materia política, electoral. Y es fundamental que tomen buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones hay que tener la información correcta. Tienen que saber. Porque seguramente va a haber muchas propuestas sobre la mesa, populistas, demagógicas, que suenan bien, pero que no son buenas para la economía. La economía colombiana debe mantener la ruta que hemos trazado. Es una ruta de responsabilidad, es una ruta de un manejo prudente, serio, en ocasiones con medidas muy impopulares, como el alza de los impuestos, pero absolutamente necesarias. Eso es lo que yo quiero contarles. 15 minutos me demoro dando esta explicación. Entonces, nosotros somos un país que depende mucho del petróleo, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Es nuestro principal producto de exportación. Más del 50% de nuestras exportaciones son petróleo. ¿Qué pasó? El precio del petróleo se desplomó. 70% cayó el precio del petróleo, nuestro principal producto. Como acto reflejo, como tenemos un mercado de dólares libre, donde el dólar fluctúa sin restricciones, como prácticamente un espejo de lo que pasó con el precio del petróleo, cayeron los ingresos de divisas, el dólar subió de 1.800 a 3.000 pesos, una devaluación también del orden del 70%. Ese fue un choque que tuvimos
a finales del 2014, comienzos del 2015. Eso es como cuando un paciente tiene un trauma. De repente nadie lo esperaba, no teníamos en nuestros cálculos que el precio del petróleo iba a caer 70%. Y eso sacude a la economía. Lo importante es cómo se reacciona. No se puede improvisar, no se puede ser erráticos, tenemos que seguir una ruta, mantenernos firmes en esa ruta. Y eso es lo que hemos hecho. Les quiero contar cómo hemos respondido. Pero lo primero, para dimensionar lo que significó esa caída del precio del petróleo en términos económicos, piensen, por ejemplo, en las exportaciones de petróleo, que en el 2013 fueron casi 28.000 millones de dólares, este año van a ser 9.000 millones de dólares. O los ingresos que recibe el gobierno de la actividad petrolera, los impuestos de las empresas petroleras o los dividendos de Ecopetrol. En el 2013 llegaron a ser 24 billones de pesos. Eso es el 20% de los ingresos que tenía el gobierno. 1 de cada 5 pesos eran estos 24 billones que recibíamos del petróleo. Este año prácticamente cero. Perdimos esos ingresos petroleros en el caso del gobierno nacional. Y llegaban dólares no solo por las exportaciones, sino también por las empresas petroleras que invertían en Colombia. En el 2013 invirtieron 5.000 millones de dólares. Este año, que ya va a ser un poco mejor que el año pasado, 2.200 millones de dólares. Ese fue el choque. Si uno no tiene una economía sólida, bien preparada, ese choque lo manda directamente a cuidados intensivos. O sea, lo pone en una situación crítica. En el pasado, en ocasiones similares a esta, donde hubo caídas muy fuertes de las exportaciones, Colombia tuvo unas recesiones profundas. Solo hay 2 episodios comparables: la Gran Depresión de los años 30 y la Guerra Civil de los 1000 días al filo del siglo XIX. En esas 2 ocasiones, tremendas crisis. En esta, no. Una economía que se desaceleró, que está creciendo menos, pero no una economía que haya retrocedido. ¿Qué fue lo que pasó como primera reacción a la crisis petrolera, a la caída de los ingresos petroleros? Sube el dólar. Eso afecta el precio de los productos importados, suben los precios de los productos importados, subieron los precios de los celulares, de los vehículos, de los electrodomésticos, muchos alimentos que importamos en Colombia. Entonces la subida del dólar genera un alza de los precios, que es una inflación. Entonces esto fue lo que ocurrió. Pero además ocurrió otro hecho fortuito, y es que se presentó justo en el mismo momento el peor niño de nuestra historia, una fuerte sequía que afectó la producción de alimentos y subió el precio de los alimentos. 2 hechos totalmente fortuitos que generaron una inflación muy fuerte. Y hubo uno tercero, que no es fortuito, porque es una creación humana, pero muy desafortunada, que fue un paro camionero de junio y julio del año pasado, que también generó desabastecimiento y también presiones inflacionarias. Entonces la inflación llegó al 9%. La inflación se salió del rango que consideramos normal, de lo que tenemos como meta, de la zona de confort, que es del 2 al 4%. ¿Qué pasa cuando la inflación se sube tanto? Lo primero es bajar la inflación. Es la primera prioridad. ¿Por qué? Porque la inflación es algo que a todos nos perjudica. Nos disminuye la capacidad adquisitiva. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales, y en nuestro caso el Banco de la República, cuando la inflación se dispara? Suben las tasas de interés, que es esta línea roja. ¿Para qué? Para enfriar la economía, para frenar la demanda y que bajen los precios. ¿Ustedes han oído que la economía se ha desacelerado este año? ¿Que el crecimiento estuvo muy bajo el primer semestre? Es la consecuencia inevitable de haber subido tanto las tasas de interés. Eso frenó el consumo. Entonces estamos viendo todavía el efecto rezagado de ese aumento de tasas de interés. Pero se logró el objetivo: volver a encauzar la inflación y tenerla otra vez en la zona de confort. Tan pronto la inflación volvió a bajar, el Banco de la República empezó a bajar las tasas de interés, que es lo que ha ocurrido este año. Conclusión: ya pasó lo peor, ya la inflación se controló y están bajando otra vez las tasas de interés. ¿Cuál es el problema? El problema es que las tasas de interés han bajado desde diciembre del año pasado. Pongamos un partidor como una carrera de caballos en diciembre del año pasado y
preguntémonos qué ha pasado con las tasas de interés que pagan las empresas y las que pagamos todos nosotros como consumidores. Esto es lo que ha pasado. Las tasas de interés de las empresas han bajado muy rápidamente, al mismo ritmo que las tasas del Banco de la República. Han bajado 2,5 puntos porcentuales, eso se dice 250 puntos básicos. Pero las de consumo, las que pagamos todos nosotros, no han bajado a ese ritmo. Fíjense, por ejemplo, la color naranja, que es la tasa de consumo, ha bajado solo medio punto porcentual. Los bancos no han bajado tanto las tasas de interés más determinantes para el consumo. Conclusión: falta un trabajo por hacer para que los bancos bajen más esas tasas. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno controla una tasa, que se llama la tasa de usura, que es la verde, que normalmente es la que se aplica como techo y que se utiliza para las tarjetas de crédito. Entonces, nosotros hemos venido bajando la tasa de usura y de la mano de la reducción de la tasa de usura está bajando la tasa de las tarjetas de crédito. Pero todavía falta, y ese es nuestro mensaje a los bancos. Hay que bajar más las tasas porque es lo necesario para estimular la economía. Ahora, esa crisis petrolera ocurrió en una economía más sólida, un paciente que estaba en mejores condiciones. O sea, nuestras defensas estaban bien. No nos cogió en un momento de debilidad, nos cogió en un momento de fortaleza. Por ejemplo, una de las principales defensas es tener poca pobreza, menos desempleo, menos informalidad, un país más cohesionado socialmente. Y eso es lo que se había hecho. Fíjense la reducción de la tasa de pobreza. En el 2010 el 30% de la población era pobre, ahora es el 17%, o el desempleo que bajó, o algo muy importante, hay menos informalidad y más formalidad. Hoy hay más ocupados, trabajadores formales, es decir, con contrato laboral, con seguridad social, que informales. Hace muy pocos años lo dominante era la informalidad. Hoy están casi empatados, pero ya ligeramente mayoritario en el mercado de trabajo la formalidad, mejores contratos, sobre todo aportes a pensiones y a cajas de compensación por parte de los empleadores. Nos cogió mejor, un país con menos pobreza y con más empleo. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, estos son los ingresos. Los tengo expresados como porcentaje del PIB, porque las cifras en pesos son muy grandes. Entonces expresémoslas como proporción del tamaño de nuestra economía. La parte roja era la parte de nuestros ingresos que venía del petróleo, los ingresos del gobierno nacional. Y fíjense que llegaron a ser muy importantes en el 2013. Eso se perdió por completo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Si se perdió la parte roja, pues hay que reforzar la parte azul, la parte que no depende del petróleo. Y ahí es donde entra el IVA y entran otros impuestos. Fue necesario. ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos podido sostener los programas sociales que habían permitido esta reducción de la pobreza y esta reducción del desempleo. Hubiéramos tenido que echar para atrás en programas muy importantes, educación superior uno de ellos. No estaríamos acá ofreciendo el apoyo para que la universidad crezca. No le podíamos mantener los subsidios a 11 millones de familias en Colombia que todos los meses pagan una tarifa subsidiada de servicios públicos. O no hubiéramos podido mantener el apoyo a 2,5 millones de familias que reciben cada 2 meses un subsidio que se conoce como Familias en Acción. Entonces, por eso necesitamos aumentar los ingresos. Si perdimos lo rojo, pues reforzar un poco lo azul. Pero algunas personas nos dicen, pero ¿no recortaron el gasto también en otras áreas? Y claro, aplicamos una política que se conoce como austeridad inteligente. Para poder mantener los programas sociales tuvimos que recortar una cantidad de cosas. La lista es larga: papelería, viáticos, telefonía celular, supernumerarios, es decir, gente que se contrataba en las entidades estatales por encima de la planta. Todo eso se recortó. Y por supuesto el presupuesto en sectores no prioritarios. Tuvimos que aplicar un recorte con criterio, no a rajatabla, no a todo el mundo por igual. Lo social lo protegimos, la infraestructura la protegimos, lo demás se recortó. Los recortes del gasto se ven acá. Fíjense, en el 2013 la inversión y el gasto del gobierno era casi 17% del Producto Interno Bruto. Este año será 16% del Producto Interno Bruto. Y eso que ahora asumimos unos gastos que antes lo pagaban directamente los empleadores, no el gobierno. El ICBF, el SENA y la
salud, ahora los paga el gobierno porque se acabaron esos impuestos para fiscales. Entonces, hemos hecho un esfuerzo grande para poder sostener esos resultados. La economía se resintió, se desaceleró, creció apenas 1.3% el primer semestre. Pero ya pasó lo peor, ya estamos en la recuperación. Terminaremos el año mejor, el año entrante será mejor todavía, pero lo importante es que nos estabilizamos, nos acomodamos a esta nueva realidad de bajos precios del petróleo. ¿Por qué digo que ya pasó lo peor? ¿Qué es lo más importante en economía? La confianza de los consumidores. Hay firmas que se dedican a encuestar a las personas y decir, bueno, ¿usted cómo se siente? ¿La economía va bien o mal? ¿Usted cree que en un año su hogar va a estar mejor o peor? ¿Usted está hoy mejor o peor que el año pasado? Esos son los indicadores de esta encuesta de confianza del consumidor. Entonces, fíjense, la confianza tuvo un bajonazo, está mejorando, ya está mejorando. Digamos que tocamos fondo. Segundo, hay mucha confianza del exterior hacia Colombia, hay mucha inversión extranjera. Los extranjeros, tal vez porque están menos inmersos en tanta polarización que hay en el país y tanta desinformación, los extranjeros miran con más objetividad a Colombia y dicen, este es un país serio, un país que ha venido progresando, un país que enfrentó un choque muy fuerte, se acomodó, es un país que hace bien las cosas, un país que va a ingresar a la OCDE, un país que tiene una buena calificación, y siguen invirtiendo. Invierten todos los años 11.000 millones de dólares. Y invierten también mucho en los papeles del gobierno, en los TES. Hoy el 26% de los TES, de los papeles que emite el gobierno, de los bonos que emite el gobierno, los compran extranjeros. Entonces esto es positivo. Un ejemplo, acabamos de colocar un bono a 10 años en el mercado internacional a una tasa del 3.8% anual. Eso es lo que nos cobran los inversionistas por comprar un papel de la República de Colombia en dólares. Es una tasa muy parecida a la que teníamos antes de la caída del petróleo. O sea, nos cobran hoy lo mismo. Como si el petróleo no hubiera hecho diferencia, como si el país no fuera un país distinto hoy con el petróleo a $50 y no con el petróleo a 100. Eso es positivo. Eso refleja que hemos mantenido una buena calificación. Pero también estamos viendo un repunte en el comercio, en el gasto de los hogares. A partir de junio de este año, estimamos que va a haber una recuperación de la demanda interna. La industria creció 6.2% en junio, 3.1% creció el comercio en julio, los dos en julio, indicadores que muestran recuperación. Exportaciones, creciendo al 18%, las tradicionales, al 9.2% las no tradicionales. Eso es señal de que la economía se está recuperando. Ahora bien, ¿qué esperamos? Voy a saltarme esto. ¿Qué esperamos nosotros para este año? Un crecimiento del 2%, parecido al del año pasado. ¿Cómo nos vemos en el contexto de América Latina? Colombia es la línea roja, América Latina es la línea verde. Crecemos más que América Latina sistemáticamente. Nos hemos acomodado mejor a esa misma realidad. Todos los países de América Latina hemos tenido que enfrentar la caída de los precios de los productos básicos. Entonces, hemos hecho lo necesario para mantener esta economía enrutada y poder seguir financiando desde el gobierno los programas prioritarios. ¿Qué es lo prioritario en este momento? ¿Cuál es el sector número 1 en el presupuesto del gobierno? La educación. Por muchos años, décadas, el número 1 fue el sector defensa. Llevamos 4 años en que la educación está por encima de defensa y ya para el 2018 cogió una ventaja enorme. La educación tendrá un presupuesto de 37 billones de pesos y defensa 31 billones de pesos. O sea, va a ser muy difícil que desbanquen a la educación de ese liderazgo. ¿En qué estamos invirtiendo en educación? En todo el ciclo de vida de las personas, desde la primera infancia hasta la educación superior. Ahí es donde entran los programas que les mencionaba al comienzo. Y voy a reforzar uno, el programa de 0 a siempre. Niños y niñas entre 0 y 5 años. Les damos atención integral. Eso antes era un privilegio del estrato 6. Unos jardines infantiles que tenían estimulación temprana, motricidad fina, motricidad gruesa, nutrición, arte. Eso era
monopolio del estrato 6. Ahora nosotros decidimos que teníamos que construir unos jardines infantiles mejores que los del estrato 6. Ya no se trata de que los niños y niñas de hogares en condición de pobreza los cuiden en los hogares de bienestar familiar, donde hay una persona que es la madre comunitaria, no, ahora queremos es que vayan a unos centros de desarrollo infantil. Y tenemos 1.150.000 niños y niñas en Colombia que van a centros de desarrollo infantil, profesionales, con pedagogos, docentes, calificados, con alimentación. ¿Por qué? Porque lo que ocurra en esos primeros 5 años de vida de la persona es determinante sobre su futuro. Y no queremos que los niños y niñas de 5 años en hogares de condición de pobreza estén en una situación de desventaja frente a esos niños y niñas de la misma edad en hogares no pobres. Necesitamos que el punto de partida sea igual. Entonces, por eso, 37 billones de pesos para la educación. Y al final, al llegar a la educación superior, créditos, programa Jóvenes en Acción, subsidio de 200.000 pesos mensuales, o el programa, digamos, emblemático de Serpi lo paga, donde el estudiante puede escoger la universidad y donde lo que logramos es que la probabilidad de acceso a la universidad se haya igualado, ojo con esto, la probabilidad de acceso a la universidad se igualó entre el estrato 1 y el estrato 6, gracias a ese programa. Eso es importantísimo. Entonces, en conclusión, estamos haciendo un trabajo por dejar un mejor país. Esto es lo económico, pero también estamos dejando un país en paz, con unas inversiones que palidecen en comparación con los costos de la guerra. Me han preguntado, ¿estamos gastando mucho en la paz? No, gastamos una fracción de lo que gastábamos en la guerra. Y además, lo que se hace en la paz tiene un gran beneficio. Lo que se hace en la guerra se pierde. La inversión en la paz nos está trayendo más empleo, más turismo, más negocios. Tiene un beneficio inmediato sobre la economía. Entonces, ustedes, estudiantes, no se dejen desinformar, no se dejen manipular. Este es un país que ha manejado su economía con seriedad, con responsabilidad. Sí, tuvimos que subir el IVA, pero tuvimos que subir el IVA para lograr una cantidad de cosas. Si no hubiéramos hecho eso, simplemente les menciono, no habría habido la plata para mantener a 22 millones de personas que están en el régimen de aseguramiento de salud, o a mantener las becas del ICETEX, o a mantener los programas de familias en acción, o los subsidios eléctricos. No hubiéramos podido hacer eso, hubiéramos tenido un retroceso social. La caída del petróleo nos habría pasado una cuenta de cobro que hubiera tenido cara, que hubieran sido vidas, personas que hubieran tenido que volver a una condición de pobreza. Para todos es un esfuerzo pagar ese IVA, pero nos ha permitido mantener un país con un gran nivel de progreso social, mantener todos estos programas. La decisión no era si se subía o no se subía el IVA, era si se subía el IVA y se mantenían los programas sociales, o no se subía el IVA y teníamos que recortar todos esos programas sociales y volver a ver elevar la pobreza en Colombia. Entonces, esa es la razón, esos son los argumentos, y las cifras, que siempre son tosudas, nos están dando la razón. El país se está recuperando. El país hizo su ajuste, va a volver a crecer, el año entrante seguramente al 3%, más cupos en la educación superior, más apoyo a la universidad, más oportunidades para todos. Ese es el país que todos queremos. Es el país que nosotros con el que hemos soñado. Entonces, hoy tenemos un motivo concreto de celebración de ese país, y es poder estar dando esta buena noticia del crédito de 50.000 millones de pesos que le va a permitir al país. Se animaron las mujeres. Hola a todos, Mari Paula España, soy estudiante de diseño de moda y mercado en el Poli. Ministro, pregunta, pues ahorita que estamos en este momento de ascenso económico, claramente el alza del IVA es importante, pero pues consideraría que hay otros sectores del país, aparte del petróleo, que también se deben invertir y desarrollar más, porque el petróleo no va a volver a ser nuestro producto estrella. Estados Unidos ya, pues con el fracking, y otros países ya pues bajaron mucho el precio de este producto, y pues me parecería más importante eso
que seguir asfixiando un poco a, pues a los ciudadanos, porque además, según tengo entendido, piensan subirlo aún más, al 18%. Si esto ayuda a la economía del país, ayuda a que la gente compre menos y así pues bajar la demanda y todo lo demás. Pero pues me parece que el país debería mirar otras alternativas, porque si no, pues va a seguir subiendo y va a seguir subiendo, y entonces en qué momento pues va a llegar a eso. Y por otra parte, esto ya es para la universidad, pues no sé, para FinDeTer. Nosotros ayer estuvimos en una salida pedagógica a una zona de educación e inmersión social de los desmovilizados de las FARC en Iconoso, Tolima. Y ellos hablan sobre las universidades que no estén dentro del sector urbano, sino ya ponerlas en otros lugares. Y de hecho les interesa mucho ellos crear en sus ciudadelas, donde se están estableciendo ahorita, universidades, colegios y también pues para guarderías para los niños, pues que súper que ayuden al Poli, ¿sabes? Pero pues digamos el Poli es una universidad muy fuerte y hay otras muy fuertes que agradecen este apoyo, pero hay otras que no tienen nada de apoyo y están ahorita emergiendo. Y pues cómo van ustedes a aportar a esto, que es creación de paz, creación de sociedad de paz. Muy bien, ministro. Yo contesto brevemente el tema de los impuestos. No hay ningún plan de subir más los impuestos. La reforma que se hizo es la reforma necesaria y suficiente. Y usted tiene razón en decir, no podemos seguir dependiendo tanto del petróleo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, la paz va a ser una buena aliada para impulsar otros sectores. ¿A qué sector le veo yo mucho potencial hoy mismo? Más adelante van a aparecer otros, pero hoy mismo el sector que está mostrando como el primer dividendo de la paz, el primer beneficio de la paz, es el sector del turismo. Estamos viendo mejores niveles de utilización de la capacidad hotelera, estamos viendo más visitantes, más turistas llegan a Colombia, como que el mundo mantenía una cierta prevención con Colombia por la existencia del conflicto. En la medida en que se resuelve ese problema, los turistas quieren venir a conocer. Este es un país maravilloso en términos de todo lo que hay para hacer y todo lo que hay para conocer. Entonces, vamos a sentir un primer auge por cuenta de la paz en ese sector. Ya lo estamos viendo. Después vendrán otros, seguramente. Pero en la línea de lo que usted dice, diversificando nuestro país. No podemos depender tanto de un producto que si cae su precio, se sacude la economía. Necesitamos tener bien repartidas todas las apuestas, poner fichas en todo el tablero, para que si hay una mala noticia en un sector, eso no comprometa la economía. Bueno, sobre la pregunta de la universidad y las regiones, efectivamente esa es una preocupación del Politécnico, que creo que nosotros como institución universitaria somos un referente para las otras universidades. Nosotros queremos romper ese paradigma de que el estudiante de las regiones venga a la ciudad, venga a las capitales. Esa no es la idea. Nosotros, Politécnico Gran Colombiano, hemos llegado a todas las regiones del país. Pero lo más importante es la confianza que ellos tienen en el gobierno nacional. Y esa es la misma confianza que nosotros, los colombianos, tenemos que tener también en nuestras instituciones. Qué buena noticia, doctor Sea. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas tardes, ministro. Alfredo Gómez, docente de marketing. Tengo dos preguntitas. Dentro de los proyectos que están pensando desarrollar para desestimular la dependencia que tiene el Estado colombiano en las exportaciones de petróleos, ¿cuáles son pues esos índices o esos proyectos claves de abanderamiento aparte del turismo, pues por ejemplo para industrializar la economía? ¿Sí? Segundo, las cifras que usted presentaba de inversión en educación son sorprendentes. Realmente no hay precedente sobre ese tipo de inversión antes en Colombia. Sí. Yo tengo una pregunta al respecto y es, ¿qué ha pensado el gobierno para la incursión dentro de la industria en todos sus sectores de estos nuevos profesionales calificados? Porque me preocupa que se generen dos fenómenos: desempleados con alta escolaridad, si la industria no es capaz de absorber esa nueva mano de obra calificada. Dos fenómenos como la salida de cerebros del país. Muchas economías les ha pasado esto.
personas muy inteligentes, muy preparadas, pero lamentablemente la economía no es capaz de absorber esta mano de obra calificada y tienen que buscar oportunidades en otros países. Gracias. Muy buenas preguntas, profe. Mire, empiezo por la de qué hemos pensado para diversificar. ¿Cuál es la iniciativa del gobierno para que no dependamos tanto del petróleo? En la misma línea de lo que planteaba la estudiante. El gobierno no escoge sectores, el gobierno no dice vamos a impulsar la industria X o Y. El gobierno debe ser un gran habilitador, debe buscar generar las condiciones para que precisamente, como decía el secretario, con una formación más intensiva en el emprenderismo, con una formación más dada a que ustedes busquen los negocios, busquen las actividades, más que buscar el empleo. El gobierno debe facilitar todo. Entonces, ¿cómo lo puede facilitar? Lo más importante, lo más macro, pues la paz. Claro, tener un país en paz permite que muchas personas que antes no pensaban en un proyecto rural, ahora puedan hacerlo. Lo segundo, la infraestructura. Teníamos muy malas carreteras, pésimas carreteras. Entonces ahora le estamos pegando un gran empujón a la construcción de autopistas, el programa de las 4G. Créditos, por ejemplo, en el caso de Findeter, al sector social, pero también tenemos entidades como Bancoldex o la Financiera de Desarrollo Nacional o el Banco Agrario para los sectores correspondientes. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere montar una empresa en las zonas, en los municipios que fueron más golpeados por el conflicto, el impuesto de renta se reduce a la mitad, en algunos casos a cero. Entonces, eso es lo que hace el gobierno como para decir, ustedes, sector privado, jóvenes, piensen en proyectos, piensen en qué sector de la economía quieren impulsar, dónde quieren ubicarse, y el gobierno ofrece unas condiciones atractivas. En algunos negocios el gobierno puede poner capital semilla a través de una herramienta que se llama Impulsa, que está en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, también podemos hacer un aporte a los proyectos a través de ese programa Impulsa. Eso era lo primero que usted planteaba. Lo segundo, sí, entonces podemos llegar a tener problemas de que estamos formando los estudiantes universitarios y que después van a salir y no van a encontrar trabajo. Puede pasar eso y podemos acabar en un problema, como usted decía, de fuga de cerebros. La respuesta mía es no. ¿Por qué? Porque en la medida en que la educación universitaria sea la pertinente, haya un buen matrimonio entre las necesidades del país y la educación que ustedes están recibiendo, eso genera esas oportunidades. Es decir, ustedes mismos van a encargarse de crearse esos puestos de trabajo, de buscar esas actividades. Entonces, yo no veo tanto ese peligro. Yo, por el contrario, creo que nos van a hacer falta profesionales. O sea, tenemos pocos profesionales, necesitamos más profesionales. Lo que pasa es que tenemos un exceso de abogados. Tenemos muchos abogados y necesitamos otros profesionales. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más personas especializadas. Aquí el decano de ingeniería. ¿No? Entonces, necesitamos, y ahí va, la economía va a absorber ese talento, sin la menor duda. Muy bien, ministro, como su agenda está un poco complicada y los estudiantes también ya tienen parcial, ministro. Acción, sigan ustedes en estudio. Los colombianos se siguen apretando el cinturón. Según el DANE, el comercio no repunta. Las ventas entre enero y septiembre cayeron 0,2%. Según Fenalco, ni la celebración de amor y amistad, ni tampoco Halloween impulsaron las compras. Las cifras del DANE a septiembre muestran que uno de los sectores con mayor caída en las ventas en lo que va corrido del año es el de autopartes. Pero lamentablemente hemos decrecido un 10% con respecto al año pasado. El dólar que se quedó en 3.000 pesos promedio, el IVA que pasó del 16 al 19. Pese a la celebración de Halloween, octubre tampoco fue un buen mes. Sin embargo, los comerciantes esperan que las próximas jornadas de descuentos y celebraciones den un empujón. Pues yo lo miro con optimismo. Yo pienso que de pronto el viernes negro y el lunes cibernético en este mes de noviembre puede activar las ventas. Los comerciantes confían en que en la temporada navideña mejorarán las ventas.